La trata transatlántica de esclavos, un capítulo inhumano y sombrío de la historia de la humanidad, fue un sistema generalizado de trabajo forzoso que abarcó más de 3 siglos. Esta práctica brutal implicaba el secuestro y el transporte forzoso de millones de africanos a través del Océano Atlántico a las Américas, donde fueron esclavizados y obligados a trabajar en plantaciones, minas y hogares. Desde el siglo XV hasta finales del siglo XIX, varias potencias europeas, como Portugal, Gran Bretaña, Francia, España y los Países Bajos, participaron en lo que llegó a ser conocido como el comercio triangular. Este era un sistema de comercio complejo que implicaba el intercambio de bienes y los africanos esclavizados entre Europa, África y las Américas. Se estima que entre 12 y 15 millones de hombres, mujeres y niños africanos fueron sometidos al desgarrador viaje conocido como el Paso Medio, que a menudo resultó en la muerte debido a las horribles condiciones sufridas durante el viaje. La trata transatlántica de esclavos dejó efectos profundos y duraderos en ambos continentes. África experimentó un agotamiento masivo de la población, perturbación social e inestabilidad política, impactos que continúan dando forma a la trayectoria de desarrollo del continente hoy en día. Por el contrario, las Américas fueron testigos de un crecimiento económico impulsado por el trabajo esclavizado, lo que llevó a jerarquías raciales arraigadas, profundas divisiones sociales y mezclas culturales ricas y multifacéticas que persisten en los tiempos modernos. La trata transatlántica de esclavos se originó en el contexto más amplio de la era de los descubrimientos en el siglo XV. A medida que las naciones europeas se embarcaron en una serie de expediciones marítimas para ampliar su conocimiento e influencia, se encontraron con diversas culturas y civilizaciones, forjando nuevas rutas comerciales y relaciones comerciales. La esclavitud, como práctica, es anterior a estas exploraciones y estaba muy extendida en varias partes del mundo, incluida la propia África, donde diferentes estados y sociedades africanas habían practicado formas de servidumbre y esclavitud durante siglos. Sin embargo, lo que diferenciaba a la trata transatlántica de esclavos fue su escala, duración y las ideologías raciales deshumanizadoras que generó. Los orígenes del comercio se remontan a las exploraciones pioneras de Portugal a lo largo de la costa de África Occidental a principios del siglo XV. Los portugueses inicialmente estaban interesados en el oro, el marfil y las especias, pero pronto se dieron cuenta del beneficio potencial de esclavizar y vender a individuos africanos. El primer grupo de esclavos africanos fue llevado a Portugal alrededor de 1444. A medida que avanzaba el siglo XV, Portugal estableció una serie de puestos comerciales a lo largo de la costa africana, donde comerciaban con varios bienes por esclavos, oro y otros productos africanos. Los españoles pronto siguieron su ejemplo, impulsados por las demandas laborales en sus nuevas colonias americanas. El descubrimiento del Nuevo Mundo intensificó drásticamente la demanda de mano de obra para explotar los recursos naturales de las vastas tierras, lo que llevó a la importación de esclavos africanos a una escala sin precedentes. Otras potencias europeas, como Gran Bretaña, Francia, los Países Bajos y Dinamarca, se unieron a la trata de esclavos en el siglo XVII, lo que llevaría a lo que se convertiría en un sistema horriblemente eficiente y brutal de trata de personas. Esta extensa red comercial representó un cambio en la dinámica económica y de poder del mundo y fue una parte integral de las primeras etapas de la economía capitalista global. El comercio triangular. El comercio transatlántico de esclavos operaba dentro de un sistema conocido como el mercado triangular, llamado acertadamente por su ruta de 3 etapas que formaba un triángulo áspero a través del Océano Atlántico. Este complejo sistema, que surgió a finales del siglo XVI, fue parte integral de la economía global de la época, uniendo Europa, África y las Américas. La primera etapa del viaje, a menudo conocida como el pasaje hacia el exterior, comenzó en Europa. Los barcos cargados con mercancías partían de varios puertos europeos y navegaban hacia el sur hacia la costa de África Occidental. Al llegar a África, los barcos iniciaban la segunda y más horrible etapa del viaje, conocida como el Paso del Medio. Durante esta etapa, hombres, mujeres y niños africanos, capturados y vendidos por la fuerza, eran hacinados en barcos y transportados a través del Atlántico a las Américas en condiciones brutales. Al llegar a las Américas, los africanos esclavizados sobrevivientes eran vendidos, y los barcos eran cargados con productos americanos para la tercera y última etapa del viaje, el pasaje hacia el hogar. Durante esta etapa final, los barcos regresaban a Europa. Los productos involucrados.
Cada tramo del comercio triangular involucraba tipos específicos de bienes. Los productos manufacturados europeos, como armas, telas, alcohol y utensilios de hierro, eran enviados a África y se intercambiaban por africanos esclavizados durante la primera etapa. Estos bienes desempeñaron un papel en la disrupción y la violencia de muchas sociedades africanas, ya que las armas, en particular, se utilizaban para capturar esclavos. La segunda etapa del viaje, el Paso Medio, involucraba el transporte de africanos esclavizados a plantaciones en las Américas, donde eran intercambiados por productos americanos. Estas personas eran tratadas como productos básicos, con su valor determinado por factores como la edad, el género y la salud física. En la última etapa del viaje, los productos americanos, predominantemente materias primas, eran transportados de vuelta a Europa. Estos productos incluían azúcar, tabaco, algodón, y más tarde, ron, productos de las economías de plantación intensivas en mano de obra que los africanos esclavizados se vieron obligados a mantener. Estos productos básicos se vendían en Europa, generando ganancias significativas que impulsaban aún más la expansión del comercio triangular. De esta manera, el comercio triangular formó un ciclo autosostenible de oferta y demanda que se basó directamente sobre el sufrimiento y la explotación de millones de individuos africanos. Y hasta aquí el primer capítulo de la serie sobre la esclavitud. Suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise sobre los próximos capítulos y nuevos vídeos en el canal. El aspecto más desgarrador del comercio triangular fue el Paso Medio. Las condiciones a bordo de los barcos de esclavos durante el Paso Medio eran horriblemente brutales. Los africanos esclavizados estaban hacinados en lo más profundo del barco con poco respeto por su bienestar o humanidad. Los hombres a menudo estaban encadenados en parejas para evitar la rebelión o el suicidio, y el espacio estaba tan restringido que no tenían espacio para moverse o girarse. Las mujeres y los niños, mantenidos separados de los hombres, se enfrentaron a un abuso sexual desenfrenado. La falta de saneamiento, junto con la ventilación inadecuada, llevó a la rápida propagación de enfermedades, como la disentería, la viruela y el sarampión. La desnutrición era común, ya que las personas esclavizadas estaban mal alimentadas, con escasas porciones de comida y agua. La tasa de mortalidad era increíblemente alta, se estima que entre el 15 y el 25% de los africanos esclavizados no sobrevivieron al Paso Medio. Frente a esas condiciones abismales, la resistencia y la rebelión no eran infrecuentes. Sin embargo, estos actos de desafío a menudo se encontraban con castigos o ejecuciones violentas, lo que contribuyó aún más a la atmósfera deshumanizante y violenta a bordo de los barcos. El número exacto de africanos transportados a través del Paso Medio sigue siendo incierto debido a los registros incompletos e inexactos. Sin embargo, las estimaciones conservadoras sugieren que en el transcurso de aproximadamente 350 años, desde finales del siglo XV hasta finales del siglo XIX, entre 12 y 15 millones de africanos fueron sacados por la fuerza de sus hogares y enviados a las Américas. El mayor número de africanos fue transportado durante el siglo XVIII, a menudo denominado el «periodo pico» de la trata de esclavos en el Atlántico. Durante este tiempo, se estima que casi 6 millones de personas fueron transportadas. A pesar de la abolición de la trata transatlántica de esclavos en el siglo XIX por parte de varias potencias europeas, el comercio ilegal de esclavos continuó, lo que se sumó aún más a estas cifras. La escala y la duración de la trata transatlántica de esclavos no tenían parangón, representando una de las mayores migraciones forzadas de la historia de la humanidad. Su legado sigue haciéndose eco en las duraderas disparidades raciales, sociales y económicas en las sociedades de África y América. Efectos en África. La trata transatlántica de esclavos tuvo profundos impactos inmediatos en el continente africano. Muchas sociedades africanas se alteraron de forma irrevocable, con efectos que van desde la despoblación hasta los cambios en las estructuras políticas y económicas. La mayoría de los esclavizados eran hombres jóvenes, de entre 15 y 25 años de edad, considerados en su mejor momento físico. Esta proporción sesgada de sexos, con una parte significativa de la población masculina eliminada, tuvo consecuencias drásticas para las sociedades. Alteró las estructuras sociales, condujo a proporciones de sexos desequilibradas e impactó en los patrones reproductivos, afectando así el crecimiento natural de la población.
La demanda de esclavos también condujo a una escalada de la guerra entre diferentes reinos y sociedades africanas. Muchas guerras se libraron con la intención específica de capturar esclavos. Esto creó una atmósfera generalizada de miedo e inestabilidad, y la introducción de armas europeas intensificó aún más la violencia. La extracción de un número tan grande de personas también causó inestabilidad política. La pérdida de población socavó las economías locales y las estructuras políticas, lo que a menudo llevó al colapso de los estados y sociedades organizadas. En algunos casos, permitió el surgimiento de nuevos y poderosos estados que participaron y se beneficiaron de la trata de esclavos. La trata transatlántica de esclavos impuso cambios económicos profundos y complejos a las sociedades africanas, algunas de las cuales siguen repercutiendo en la actualidad. El comercio de personas esclavizadas se convirtió en una parte central de muchas economías africanas. Algunos reinos y líderes africanos, como los del reino de Dahomey o el imperio Ashanti, se beneficiaron significativamente de la venta de cautivos o súbditos a los esclavistas europeos. A cambio de africanos esclavizados, estas sociedades recibían productos europeos, que variaban desde textiles hasta alcohol, pero lo más importante incluían armas de fuego. La afluencia de bienes europeos, especialmente armas de fuego, alteró las economías tradicionales. El nuevo acceso a las armas de fuego aumentó la intensidad de la guerra, ya que estas armas proporcionaban una ventaja significativa en los conflictos y las incursiones para capturar esclavos. Las armas también se convirtieron en símbolos de poder y prestigio, reforzando la autoridad de los líderes involucrados en la trata de esclavos. Sin embargo, los beneficios económicos cosechados por estos estados africanos sufrieron un costo severo. Con el tiempo, desarrollaron una dependencia del comercio de personas esclavizadas y bienes europeos. Esta dependencia socavó las prácticas económicas tradicionales e hizo que estas sociedades fueran vulnerables a las fluctuaciones en el mercado internacional de esclavos y a las decisiones políticas europeas, como la eventual abolición de la trata de esclavos. Despoblación y declive económico. La pérdida masiva de población, particularmente entre los capaces de trabajar y reproducirse, afectó drásticamente la trayectoria económica de muchas sociedades africanas. Con los jóvenes y los sanos siendo los principales objetivos de las incursiones de esclavos, las regiones muy afectadas por la trata de esclavos vieron su fuerza de trabajo agotada. Este déficit de mano de obra afectó a varios sectores que dependían del trabajo humano. La agricultura, un componente crítico de muchas economías africanas, sufrió significativamente debido a la despoblación. Con menos manos para trabajar la tierra, la producción agrícola disminuyó. Esta disminución no solo afectó al suministro local de alimentos, lo que potencialmente llevó a hambrunas e inseguridad alimentaria, sino que también afectó al comercio, ya que había menos excedentes para intercambiar por bienes, ya sea con comerciantes europeos o sociedades vecinas. La artesanía y otras formas de producción artesanal también sufrieron. La salida de trabajadores calificados y artesanos significó que el conocimiento y las técnicas se perdieron, perjudicando industrias como la de trabajar el hierro, la producción textil y la fabricación de cerámica. La pérdida de estas industrias tuvo efectos multiplicadores en la economía, afectando al suministro de herramientas, ropa y otros bienes esenciales. A medida que crecía la demanda de personas esclavizadas, algunas sociedades africanas cambiaron sus economías hacia el asalto y el comercio de esclavos. Este cambio representó una importante reorientación económica, ya que los recursos y los esfuerzos se canalizaron hacia la captura y venta de seres humanos en lugar de producir bienes o cultivar. Por ejemplo, el reino de Dahomey, ubicado en lo que ahora es el actual Benín, se convirtió en un estado altamente militarizado, con su economía y estructura social que giran en gran medida en torno a la captura y venta de personas esclavizadas. Si bien esto trajo riqueza y poder a corto plazo, hizo que el reino dependiera excesivamente de la trata de esclavos, dejándolo vulnerable al colapso económico cuando se abolió el comercio. Estos efectos inmediatos sentaron las bases para impactos duraderos que continúan dando forma a los paisajes socioeconómicos y políticos de muchas naciones africanas. La trata de esclavos interrumpió los sistemas económicos tradicionales, condujo a una dependencia poco saludable de los bienes europeos y la trata de esclavos, y obstaculizó el desarrollo económico. Estos cambios, junto con los efectos políticos y demográficos del comercio,
contribuirían significativamente a los desafíos a los que se enfrentaron muchas naciones africanas en los próximos siglos, incluido el colonialismo, el subdesarrollo económico y la inestabilidad política. Y hasta aquí el segundo capítulo de la serie sobre la esclavitud. Suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise sobre los próximos capítulos y nuevos vídeos en el canal. La trata transatlántica de esclavos también dio forma drásticamente a los paisajes sociales, económicos y culturales de las Américas. La llegada de los africanos esclavizados y su posterior explotación facilitaron el crecimiento económico, construyeron jerarquías raciales y llevaron al desarrollo de comunidades y culturas afrodiaspóricas ricas. Uno de los impactos más significativos e inmediatos de la trata transatlántica de esclavos fue la estimulación del crecimiento económico en las Américas. El trabajo de los africanos esclavizados formó la columna vertebral de la economía del Nuevo Mundo. Los africanos esclavizados fueron explotados en una variedad de industrias, pero eran especialmente parte integral de la agricultura de plantación intensiva en mano de obra. En regiones como el Caribe, Brasil y las colonias del sur de América del Norte, se establecieron grandes plantaciones para cultivar lucrativos cultivos comerciales como el azúcar, el tabaco, el café y el algodón. El trabajo proporcionado por los africanos esclavizados no solo fue libre, fue forzado e implacable, lo que hizo posible que estas plantaciones operaran a una escala y nivel de productividad que no habría sido posible de otra manera. La riqueza generada por la economía de las plantaciones, posible gracias a la explotación de la mano de obra africana esclavizada, impulsó el crecimiento de las economías coloniales, financió la revolución industrial en Europa y sentó las bases de la economía capitalista moderna. La trata transatlántica de esclavos reconfiguró fundamentalmente las estructuras sociales en las Américas, dando lugar a una jerarquía racial profundamente arraigada que continúa dando forma a la dinámica social hasta el día de hoy. A medida que los europeos colonizaron las Américas, la introducción de africanos esclavizados proporcionó un desafío único a las normas y estructuras sociales que habían traído de sus países de origen. En respuesta, los europeos construyeron una jerarquía racial arraigada en la creencia de la superioridad blanca y la inferioridad negra. Esta ideología se convirtió en la base sobre la que se justificaba el brutal sistema de esclavitud de bienes muebles, donde las personas eran propiedad perpetua y su condición de esclava era heredada por su descendencia. Esta jerarquía racial era más que un concepto abstracto o prejuicio, estaba incrustada en el tejido mismo de la sociedad a través de la ley y la costumbre. Desde los primeros códigos de esclavos en el siglo XVII hasta los códigos negros y las leyes de Jim Crow después de la abolición de la esclavitud, esta ideología de inferioridad racial fue codificada en estatutos legales que negaban los derechos humanos básicos a las personas de ascendencia africana. Bajo este sistema, los de ascendencia europea disfrutaban de privilegios y derechos únicamente sobre la base de su color de piel. Tenían acceso a la propiedad, la educación y el sistema de justicia de maneras que los afrodescendientes no tenían. Por el contrario, los de ascendencia africana, especialmente los individuos esclavizados, fueron deshumanizados, se les negaron los derechos básicos y fueron sometidos a una brutal violencia física y psicológica. La jerarquía racial también tuvo un profundo impacto en las relaciones sociales y las identidades. Las interacciones interraciales estaban reguladas, con leyes contra el matrimonio interracial y severas sanciones sociales contra las relaciones interraciales. Esto creó una sociedad en la que la raza era el determinante más significativo de las oportunidades, las relaciones y el estatus social de un individuo. Esta arraigada jerarquía racial continuó dando forma a las Américas mucho después de la abolición de la trata transatlántica de esclavos. A pesar de logros históricos como el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, los restos de esta jerarquía racial persisten. El racismo sistémico, en forma de disparidades raciales en la educación, la atención médica, la vivienda y el sistema de justicia, sigue afectando a las personas de ascendencia africana en las Américas. El legado de la jerarquía racial también se puede ver en las actitudes sociales hacia la raza. Los estereotipos, los prejuicios y los prejuicios raciales, muchos de los cuales tienen sus raíces en la era de la trata transatlántica de esclavos, persisten en la conciencia social. La segregación racial, tanto formal como informal, continúa dando forma al panorama social de muchas sociedades estadounidenses, influyendo en el lugar donde viven las personas, van a la escuela y cómo interactúan con las estructuras sociales que las rodean.
En resumen, la jerarquía racial establecida durante la era de la trata transatlántica de esclavos sigue siendo uno de sus legados más duraderos y dañinos, y sigue afectando la vida de las personas de ascendencia africana en las Américas hoy en día. A pesar de las brutalidades de la esclavitud, los africanos trajeron consigo ricas tradiciones culturales que dieron forma profundamente a las culturas de las Américas. Los africanos esclavizados llevaban sus idiomas, religiones, música, comida y otras prácticas culturales a través del Atlántico, y estos elementos se entrelazaron en el tejido cultural de las Américas. Frente a las duras realidades de la esclavitud, estas prácticas culturales a menudo sirvieron como una forma de resistencia y supervivencia, ayudando a los africanos esclavizados a mantener un sentido de identidad y humanidad. Con el tiempo, se fusionaron con las tradiciones indígenas y europeas para dar a luz a nuevas y distintas culturas, marcando la formación de comunidades afrodiaspóricas. Estas comunidades han hecho inmensas contribuciones a las culturas americanas. Desde los ritmos y melodías en géneros musicales como el jazz, el blues, el reggae y la samba, hasta las influencias culinarias que se encuentran en platos como el gumbo, el arroz jollof y la feijoada, los impactos culturales de la afrodiáspora son omnipresentes en las Américas. Las diversas expresiones de las culturas afrodiaspóricas no solo destacan la resiliencia y la creatividad de los pueblos africanos y sus descendientes, sino que también sirven como testimonio de su papel indeleble en la configuración de las Américas. Las implicaciones económicas de la trata transatlántica de esclavos en África han sido severas y de gran alcance. Como una de las primeras formas de comercio global estructurado, la trata de esclavos puso en marcha patrones de subdesarrollo económico y dependencia que continúan impactando a África siglos más tarde. La perturbación económica inicial fue en gran medida el resultado directo de la pérdida sustancial de población, con el grave déficit de mano de obra paralizante de las industrias locales, sobre todo la agricultura y la artesanía, que eran vitales para la autosuficiencia económica y el crecimiento. Las prácticas agrícolas intensivas en mano de obra que mantuvieron a muchas sociedades africanas se vieron particularmente afectadas. Los campos quedaron insostenibles, y esta disminución en la productividad agrícola resultó en escasez de alimentos e incluso hambrunas en algunas regiones, erosionando aún más la salud y la estabilidad de la sociedad. Esta dislocación económica se amplió durante el periodo posterior de colonización europea, también en África. Las potencias coloniales a menudo imponían sistemas económicos extractivos que priorizaban sus propios intereses económicos sobre el desarrollo de las economías africanas. Las materias primas, como el caucho, el oro y los diamantes, se extrajeron en beneficio del país colonizador con poca consideración por el bienestar económico de la población local. Las políticas coloniales a menudo desalentaban o suprimían activamente las industrias locales que podían competir con las del país colonizador. La producción de cultivos comerciales para la exportación a menudo tenía prioridad sobre los cultivos alimentarios para el consumo local, lo que exacerbaba los problemas de seguridad alimentaria. La introducción de una economía en efectivo y los sistemas tributarios afianzaron aún más la dependencia económica al obligar a las sociedades africanas a entrar en la economía capitalista global en condiciones desfavorables. Y hasta aquí el tercer capítulo de la serie sobre la esclavitud. Suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise sobre los próximos capítulos y nuevos vídeos en el canal.